Hasi egingo gara, agintariok, diputatu nagusi jauna, alkate jauna, diputatu anderea, sailburu orde anderea, jaun andreok guztioi, benetan ongi etorri eman nahi dizuegu gaurko ekitaldi honetara. Gaurkoa, esan beharrik ere ez da, oso egun garrantzitsua, egun esanguratsua da, euskal enpresa munduarentzat. Como digo, es un día muy importante, un día de gran calado para el mundo empresarial vasco, ya que en este acto que acabamos de comenzar vamos a proceder a la entrega de los premios Toribio Echevarría. Son ya 27 las ocasiones en las que se han convocado estos premios, por lo que podemos decir, sin ningún género de dudas, que son unos premios que ya están plenamente consolidados. Ibilbide eta prestigioagatik, enpresa proiektuak saritzen dituzten sariok, une honetan erreferente garrantzitsu dira, zalantza izpirik gabe, euskal enpresa munduarentzat. Ongi dakizuen bezalaxe, sari honek atal desberdinak ditu, eta aurtengo honetan hauek dira sari hauen atal horiek. Por un lado, el apartado de ideas proyectos empresariales, bestetik, enpresa berrien atala, hirugarrenik, en tercer lugar, apoyo a la internacionalización, eta azkenik, por último, el reconocimiento Iñaki Goenaga al emprendimiento tecnológico. Este año se han presentado un total de 31 iniciativas empresariales enmarcadas en los sectores de industria, sostenibilidad, manufactura avanzada, ciencias de la vida y TICs. De ellas, 17 en la categoría de ideas y proyectos y 14 en la de nueva empresa. Mikrofono hobetatik, noski, guztioi, zuen lanak aurkeztu dituzuen guztioi, gure eskerrik beroenak luzatu nahi dizkizuegu, eta atrebentzi espaldin bada, aurrerantzean ere, modu berean jarraitzeko animoak ere, eta eskakizunak ere luzatu nahi dizkizuegu. Aurkeztu diren lana, zuek aurkeztu dituzuen lan horien maila zinez izan da altua, alaxe aitortu digute epaimaikide lanetan aritu diren guztio. Como digo, todos los miembros del jurado han resaltado de manera unánime el enorme nivel de los trabajos presentados, han analizado proyectos con un nivel importante de maduración, con un fuerte componente tecnológico en tecnologías emergentes y de alto valor añadido, y ha tenido asimismo la oportunidad de conocer equipos emprendedores potentes y con alianzas con los diferentes agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación. Lan handia dago bestetik, sari hauen antolaketaren atzetik. Huelga decir que hay un enorme trabajo detrás de la organización de estos premios, erakunde eta enpresek lan handia egin dute, esan bezalaxe antolaketan, eta aipatu egingo ditugu jarraian antolaketa lanetan eta laguntza lanetan ibili direnak. Los premios Toribio Echevarría, como digo, son una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Eibar y Vic Guipúzcoa, en la que participan la Dirección de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, así como también el Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Del mismo modo, cabe destacar la colaboración de SPRI, Cámara de Guipúzcoa, el Cargi, APD, Diario Vasco y las asociaciones de empresarios ADEGI, CEBEC y SEA. Todo ello con un claro fin, que es el de hacer realidad una apuesta sostenida, apoyar e impulsar todas las realidades de creación e innovación tecnológica cuyo desarrollo significa la consolidación de una cultura de la innovación y la modernización del tejido industrial del País Vasco, así como todas aquellas ideas que sean susceptibles de consolidarse en una realidad empresarial. Hauek dira esan bezalaxe, sari hauek bilatzen dituzten helburuak, lehen aipatu ditugu epaimaikideak, euren lana ez da batere erraza izan, lanek izan duten maila altuagatik, baina irabazle bat aukeratu beharra dago.
lan zaila izan dute eta horren aitortza luzatu nahi diegu, baita ere mikrofona hobetatik, eta banan aipatuko dizkizuegu epaimaikide lanetan ibili direnak. APD-tik Josu Eskudero, Eibarko udaletik Alberto Albistegi, Bik Gipuzkoatik Laura Espin eta Ester Pagei, Confebasketik Pablo Martín, DBGesatik Cristina Zumeta, Adegitik Josean Rodríguez, Gipuzkoako Foru Aldunditik Joseba Mondarain, del Gobierno Vasco Agustín García, Espriko Imanol Kuetara eta Leire Intxausti, de la Cámara de Gipuzkoa Iñigo Muguruza, Elkargitik Peli Araluze eta Euskal Herriko Unibertsitatetik Fernando Tapia. Hauexek sarrerakoak eta gaurko ekitaldiari hasiera eman behar diogu. Eta ohikoa den moduan, lehendabiziko atal honetan, gure artean diren agintarien interbentzioak izango dira abiapuntu. Eta besterik gabe, alkaite jauna den Miguel de los Toyosi emango diogu hitza. Nahi duzunean, aurrera. Diputatu nagusia, sailburu orde anderea, diputatua, agintariok, gonbidatuok, lagun eta adizkideok. Egunon eta ongi etorriak teknikerera, ongi etorriak Eibarrera, eta ongi etorriak Toribio Etxeberria sarien banaketara. Lehen eta behin, berriro ere, teknikereri eskerra emak nahi dizkiot, ekitaldi hau bere egoitzan egin ahal izateko egindako gonbidapenarengatik. Uste dut, ez dagoela zentro teknologikoa baino leku hoberik Toribio Etxeberria sarientzako. Gure sariak, Toribio Etxeberria sariak, tradizio luzea dute dagoeneko. 27 urte dira lehenengo aldiz ekitaldi hau ospatu genuetenetik, eta denboran irautea da bere garrantziaren, aitorpenaren eta ospearen berme garrantzitsuena. Ez gaude, oker adierazten badugu sari hau, gaur egun, berrikuntza teknologikoaren sari garrantzitsuenak direla Euskadi mailan. Y quisiera hacer una breve intervención, pues hoy los verdaderamente importantes son los premiados y las premiadas. Pero me van a permitir, al hilo del reconocimiento que tiene presente el Ayuntamiento en este acto a las empresas eibarresas y que con orgullo lleva el nombre de Iñaki Goenaga, entre otras cosas fundador de Tecniker, echar la vista atrás y recoger unas frases del propio Toribio Etxeberria. En su libro Viaje por el país de los recuerdos, y en un contexto de crisis económica de principios del siglo pasado, tras la Primera Guerra Mundial, Toribio Etxeberria escribió: la fabricación de la máquina de coser. Nosotros, en la cooperativa Alfa, teniendo presente el ejemplo del ciclista que solía usar el doctor Madina Beitia, el cual debe mirar adelante sin perder de vista las cosas inmediatas, estábamos atentos a lo inmediato de la armería, y mirando más adelante, pensábamos cambiar nuestras actividades de fabricación de armas a la fabricación de máquinas de coser. Un producto técnicamente similar o asimilable a nuestra habitual producción, en cuanto al posible aprovechamiento de nuestros equipos mecánicos y las especializaciones profesionales del personal, pero que representaba un abismo entre el turbio presagio de las armas que nos producía tantos sinsabores con el terrible compromiso que representaba su tenencia en las circunstancias políticas y sociales que se iban sucediendo y la cosa amable y de buen lucimiento que son las máquinas de coser. Y como a quien madrioga, Dios la ayuda, antes de que nadie se diera cuenta, nuestro excelente colaborador, Benito Galarraga, hijo de Ignacio, uno de los discípulos más cualificados de Julián Etxeberria, nos entregó los cuadernos técnicos de fabricación de la máquina de coser que nos proponíamos poner por obra. Y esta ventaja inicial, junto con la autorización de Madrid, fue decisiva para garantizar el porvenir progresivo de la empresa. Hace 100 años, seguramente nadie hablaría de innovación tecnológica, de emprendimiento o de diversificación estratégica, pero lo cierto es que, de relato leído y por el que pasarán Orbea, GAC, Casco y decenas de empresas eibarresas, no deja de visualizarse procesos en los que hoy, en pleno siglo XXI, está inmerso permanentemente nuestro tejido empresarial. Por ello, poco importa el vocabulario, las nuevas terminologías con las que hoy en día queremos comunicar algo que ya se hacía hace 100 años. Porque hoy radica lo esencial en las personas, aquellas que en el siglo pasado eran emprendedoras, tenían visión de futuro, arriesgaban y aplicaban su conocimiento al desarrollo del producto o de procesos que hicieran la empresa viable y con futuro. Y por ello, tenemos que ser capaces en la actualidad, cada uno desde nuestra posición, de dotar a estas personas emprendedoras
de las herramientas, acompañamiento, asesoramiento y recursos necesarios para materializar su talento. Centros de formación, centros tecnológicos, instituciones, las propias empresas, todos y todas, desde nuestra competencia y responsabilidad, tenemos algo que decir y que hacer. Y qué mejor ejemplo que estos premios, donde el listado de colaboradores públicos y privados es cada vez mayor y todos con el compromiso de acompañar a los y las ganadores en el camino que se inicia tras la consecución del premio. Y qué mejor ejemplo que la incubadora que acabamos de inaugurar en estas mismas instalaciones hace escasos días, proyecto que anunciamos el año pasado y que ya es una realidad al servicio del emprendimiento y de la innovación. Proyecto ejemplar de colaboración entre el Ayuntamiento, Gobierno Vasco y Diputación a través de Vic Guipúzcoa y Tecniker. Sin duda, creemos firmemente que este es el camino. Mi enhorabuena por anticipado a los y las premiadas y mi reconocimiento a todos y todas los que se han presentado a esta edición. Mi más sincero reconocimiento también a las personas, entidades e instituciones que colaboran en la organización y el patrocinio de estos premios. Su presencia y compromiso, sin duda, contribuyen al prestigio de estos galardones. Mi agradecimiento al trabajo callado y a veces ingrato y difícil del jurado. Y por último, permítame terminar como he empezado, recordando la figura de Toribio Echevarría. Nos legó una forma de ser y de estar en el mundo. Somos lo que somos por el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de personas como él. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate jauna. Jarraian, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapena eta lehiakartasunerako sailburu ordearen txanda izango dugu. Estibaliz Hernández anderea, nahi duzunean, zure da txanda. Eskerrik asko, diputatu nagusia, alkate jauna, diputatu anderea, ekintzaileak eta lagunak, egunon guztioi. Urtero moduan, ekintzailetzaren jarduaren garrantzia ospatzeko elkartu gara hemen Eibarren. Ekintzailetza egunero aurrera bultzatzen duten eguna da gaurkoa, eta bereri dagokie protagonismoa. Horregaitik oso labur arituko naiz, zuok guztiokin bi mezu besterik ez azpimarratuz. Lehenengoa, erakundeen arteko lankidetzari esker, Euskadin ekintzailetza plana berria martxan jartzera goazela. Duela 10 egun onartu genuen eta egitasmo honetan 300 ekintzatik gora aurreikusten ditugu. La participación del conjunto de las instituciones en este plan ha permitido dotarnos de una herramienta del Plan de Apoyo a la Actividad Emprendedora que recoge más de 300 actuaciones recogidas en un documento común con un objetivo, el objetivo de facilitar la vida a las personas emprendedoras que buscan ayuda y necesitan de nuestra colaboración. Los recursos económicos en ocasiones pasan desapercibidos, pero es destacable el presupuesto vinculado al emprendimiento en 2017 que asciende a 72 millones de euros. Las acciones y programas de apoyo al emprendimiento están dirigidas a todas las fases del mismo en este plan, desde el diseño de la idea hasta su desarrollo y traslado o puesta en marcha en el mercado. Durante mucho tiempo hemos oído también hablar, os hemos oído decir a los emprendedores, a las personas emprendedoras, que hacían falta herramientas para ayudaros a crecer, para ayudaros a penetrar en el mercado. Pues bien, en este sentido, como ya conoceréis, hemos creado un nuevo programa que en tan solo un año de su puesta en marcha está obteniendo resultados muy relevantes. Me refiero a la aceleradora de startups público-privada Bind 4.0, cuya segunda edición está ya en marcha desde la semana pasada. Un programa, el Bind 4.0, con el objetivo de hacer de Euskadi un espacio de referencia en emprendimiento 4.0. Con este programa lo que queremos la intención es atraer a Euskadi startups con proyectos de calidad en ámbitos tecnológicos 4.0 que aporten valor a la industria vasca y también anclar las startups locales que, compitiendo con proyectos internacionales, también puedan aportar valor a esa industria, a la industria de nuestro país. Con este programa, además, hemos conseguido, y es algo que queremos agradecer, que empresas industriales potentes que tenemos en nuestro país y de referencia
apoyen iniciativas tecnológicas y proyectos tecnológicos de estas startups. En definitiva, lo que hemos hecho es buscar la unión de empresas industriales con startups para impulsar proyectos novedosos que aporten beneficio a ambas partes. Por una parte, las startups se benefician de un nuevo contrato o de un nuevo proyecto que les compran las grandes empresas, y las grandes empresas del país se benefician de esa rapidez, de esa agilidad de las startups y todas las nuevas tecnologías que son novedosas en el mundo. Oso argi ikusten dugu, Euskadiko ekintzailetzaren berezitasuna industria 4.0-ren bidetik datorrela, eta ikusten ari garen garapena eta arrakasta benetan pozik egotekoa da. Beraz, ez naz gehiago luzatuko, baina amaitzeko bai zorionak saridunei eta animo bide horretatik jarraitzeko. Eskerrik asko. A continuación, jarraian, es el turno de la diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Ainhoa Aizpurua. Aizpurua Anderea, nahi duzunean zurea da. Egunon guztioi, ongi etorri, agintariok, ekintzaileok, lagunok. Miguel, berriro ere plazer bada, Eibarrera bueltatzea okasioak merezi duelako. Toribio Etxeberria sariak dagoeneko erreferentzia bat bilakatu dira ekintzailetasun alor honetan. Berrikuntza teknologikoa eta sormenezko ekimenak bultzatzea ditu helburu, berrikuntza kultura hori finkatzea eta batez ere Gipuzkoako enpresa sarea modernizatzea. Eta hori nola egiten da? Badagoeneko jadanik martxan dauden enpresak garatuz, enpresa lehiakorragoak bihurtuz, baina bereziki enpresa berritzaileak bultzatuz. Hori da gure eginkizuna eta hori da Toribio Etxeberria sarien helburu nagusia. Azkeneko urteotan, urte guzti hauetan, nik uste helburua garbi izan dutela sari hauek. Eta zein da, ekintzaileen lana errekonozitzea. Ekintzaileen esfortzua, ekintzaileen nekea, arrisku hartzea, hori dana errekonozitu egin behar da. Protagonistak beraie dira, baina lan hori askotan ez da eskertzen, ez? Nik uste hori garrantzitsua dela. Eta errekonozimentu horrez gain, nik uste dut garrantzitsua dela sare hori modernizatzea. Eta batez ere, ekintzaileen motivazio hori sustatzea. Azken finean, ekintzailetasunaren garrantzia gizarteratzea eta batez ere sustatzea, hori da importantea. Queremos apoyar las nuevas iniciativas empresariales. Desde ese primer momento, esa difícil andadura inicial donde se van a empezar a dar los primeros pasos hasta convertirse en empresa. Y es ahí donde creo que tenemos que acompañar a los emprendedores, a las ideas y a los proyectos. Y es el objetivo principal de las instituciones que impulsamos BIC, es acompañar a las ideas, a los proyectos desde ese inicio hasta convertirse en empresas innovadoras, empresas de base tecnológica. Al final ese es el objetivo principal y esa es la meta que tenemos que conseguir. Y además de eso, tenemos que conseguir que esas ideas, que esas empresas ya constituidas, se presenten a los premios Toribio Etxeberria, que van tan ligados a los valores y a la cultura del emprendimiento. Hori da helburua. Y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa pues no tenemos más que subrayar y reconocer la labor que se está haciendo desde BIC Guipúzcoa en esa labor de dinamizar y de reforzar el tejido económico. Creamos nuevas empresas, creamos empresas del futuro y son las empresas que generan esos puestos de trabajo que van a garantizar el bienestar de Guipúzcoa, la economía de Guipúzcoa y sobre todo la generación de esos nuevos puestos de trabajo de Guipúzcoa. Eta horretarako alkateak aipatu du eta sailburu ordeak ere aipatu du, elkarlana ezinbestekoa da. Elkarlanean aritu gara, bai zentru teknologikoak, bai unibertsitateak, bai jakintzaguneak, enpresak noski, eta baita erakunde publikoak. Eta nik uste dut gaur alkatetza, udala, jaurlaritza eta aldudia bertan gaudela adibide ona da elkarlanaren erakusgarri delako. Gure ekosistema hau, nik uste ekosistema hau osatzen dugun partaide guztion ekarpenak dira garrantzitsuak.
batez ere ekosistema hau osatu egin behar dugulako eta hobetzen jarraitu behar dugulako. Hori izan behar du denon helburua. Deno gara jakitun, ekintzailetasuna eta berrikuntza direla etorkizunerako oinarri sendoak eduki behar dituztenak. Denok dakigu hori dela bidea, eta denok dakigu etorkizuneko ekonomia hori sortzen lagundu behar degula. Eta nik uste dut denok dakigula hori dela bidea, eta horretan jarraitu behar degula. Beraz, nire aldetik eskerrak eman parte hartu duten ideia, proiektu, enpresa guztiei, zorionak sarituta izango diren guztioi, eta mezu bat, bidelagun izango gaituzuela, hasi behar dezuen ibilbide zail eta komplikatu horretan, baina hor egongo gerala. Quería aprovechar para felicitar a todas las ideas, a todos los proyectos, a todos los emprendedores que se han presentado a los premios Toribio Echeverría, felicitar a los que van a ser premiados y que tenemos que seguir colaborando, trabajando con esas empresas innovadoras. Tenemos que acompañar a las ideas y a los proyectos, sobre todo a los emprendedores y emprendedoras, porque son los que van a generar esa economía del futuro, son los que van a generar los nuevos sectores de actividad del futuro y los que van a generar los nuevos perfiles, los nuevos puestos de trabajo que van a permitir pues, que nosotros vayamos generando ese estado de bienestar en Guipúzcoa y que Guipúzcoa sea una referencia pues, en el mundo, ¿no? ¿Por qué no? Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Aizpuru Anderea. Badakizue, Toribio Etxeberria saria hauen artean, beti egiten diegula tarte hitzaldi bati. Hain justu ere, iruditzen zaigulako, hemen dagoen jakintzaren baitan beti dela aberasgarri hitzaldi bat txertatzea, y en este caso también vamos a seguir con esa tradición y daremos paso a continuación, como decía, a la ponencia. En este caso tenemos un ponente de lujo, hemetxe daukagu gainera, bera Manuel Balera dugu, Donostian dagoen Nafarroako Unibertsitateko Teknun Ingenieritza Eskolan ikasitakoa da bera, bertako ingenieri industriala da bera. Comenzó su andadura, su actividad laboral en diferentes ingenierías, siendo director de I+D+I del grupo CUPA. Posteriormente fue nombrado director general de Innovación y Gestión del Departamento de Salud Pública de la Xunta de Galicia, desde donde puso en marcha el Clúster Gallego de la Salud. Ondoren, berrekuntzarako Galiziar Agentziako zuzendari nagusi izan zen, eta, bertatik, RIS3 Galiziarra izeneko espezializazio estrategia zehazteaz gainera, ekintzailetzari laguntzeko ekimenak eta erosketa publiko berritzailearekin lotura zuzena duten hainbat ekintza jarri zituen abian. Actualmente es director de consultoría de SILO, Science and Innovation Link Office, desde donde asesora a diferentes administraciones en la puesta en marcha de procesos de compra pública innovadora, entre otras muchas cosas. Gaur esan bezalaxe, bera dugu gurekin, bere hitzaldia entzun eta gozatzeko aukera izango dugu, y ahí está el título de su ponencia, la compra pública innovadora como motor de competitividad. Barela jauna, nahi duzunean, zurea da hitza. Bueno, buenos días a todos, autoridades, compañeros invitados. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer al Ayuntamiento de Eibar, al Gobierno vasco y a la Diputación de Guipúzcoa la posibilidad de estar en estos premios, de poder participar en ellos, que es un honor, unos premios ya con tanta tradición, y además la posibilidad de hacer una ponencia, pues continuando una tradición de otros años de los premios, que sé que ha habido ponentes pues, muy importantes y para mí es un honor poder estar aquí. Felicitar, por supuesto, por los premios, por todas las iniciativas que hemos escuchado de apoyo al emprendimiento que hay en Euskadi, en esta región. Yo creo que, desde luego para mí, que soy gallego y he vuelto a comprobar una de las que en mi opinión es una de las señas de identidad de Euskadi, que es la posibilidad o la capacidad que tenéis de colaborar entre distintas instituciones, entre el sector empresarial, entre el mundo de los centros tecnológicos para impulsar la competitividad de la región y yo creo que desde luego es una de las claves del éxito de la región. Agradecer por supuesto también a la Fundación más alto, intentaré hablar más alto, si no me decís. Agradecer también a la Fundación Techniker por acogernos y bueno, trasladaros antes de empezar también el hecho de que estoy muy encantado de estar aquí, por
entre otras cosas por mis raíces vascas, por tener abuela, tíos y sobrinas de la tierra, y también, que ya se ha comentado, porque tuve la oportunidad de formarme aquí cerquita, en Donosti, en Tecnun, y para mí siempre es un placer tener una oportunidad de volver a lo que es mi segunda tierra, ¿no? Me planteaban, cuando me dieron la oportunidad de estar en la jornada, hablar de compra pública e innovación, que es un tema en el que al final la vida me ha llevado a especializarme. Desde luego, para nada, cuando salía del Paseo Manuel Lardizábal hace unos cuantos años de terminar la carrera, pensaba que iba a acabar especializándome en esto, entre otras cosas porque no sabía lo que era. Y bueno, yo creo que la compra pública e innovación, voy a cogerme, a empezar a pasar diapositivas, la compra pública e innovación es una tendencia, lo vais a ver, creciente en Europa, creciente en el ámbito civil, no tanto en el militar, que ahora lo comentaré, y que yo entiendo que nosotros entendemos que puede ser una oportunidad para la competitividad de administraciones públicas, de empresas y de centros tecnológicos y de la sociedad en general. Presentaban antes, así que me lo voy a saltar un poco quién soy, así que esta parte ya está, pero quizás lo relevante y el por qué yo me he ido especializando en este tema, que os voy a intentar comentar ahora, es porque pues, me ha tocado distintos roles en lo que es la compra pública e innovación. Se habla de compra pública e innovación, luego os explico lo que os quería comentar aquí, pero se habla de compra pública e innovación cuando una administración compra una solución a un problema no resuelto. Sé que esta es una definición muy amplia en la que caben muchas cosas y esa es una de las suertes del instrumento. Y a mí, por avatares de la vida, me ha tocado ser proveedor, porque fui proveedor de defensa unos años. Afortunadamente, yo creo que, sin conocerlo desde luego, compartía reflexiones con Toribio Echevarría y no me dedicaba al armamento, que eran unas cosas en las que pues, probablemente me hubiera negado por motivos éticos. Me dedicaba más a temas de emergencias, salvamento, hospitales de campaña. Y me tocó ser proveedor de procesos de compra pública e innovación, porque defensa tiene una regulación distinta y hace mucho tiempo que utiliza ese tipo de procesos, igual que, por ejemplo, llevan haciendo países como Estados Unidos e Israel, ¿no? Siendo probablemente es una de las claves de su capacidad para generar empresas tan disruptivas y tan competitivas, y también siendo esos los motivos por los que la Comisión Europea, y después de ido decalando a nivel de estados y de regiones por toda Europa, pues uno de los motivos por los que se está impulsando en este instrumento, ¿no? ¿Esto de qué se trata? Se trata al final de que una administración que tenga un problema sin resolver, y la administración es algo gigantesco, yo tengo la oportunidad de trabajar en ella, pues uno cuando entra se da cuenta, o a mí no me da el cerebro para abarcarlo, pero se da cuenta que es muchísimo más grande de lo que piensa un ciudadano realmente en sus competencias, pues tiene un montón de retos sin resolver que el sector empresarial, el sector del mundo de la investigación puede resolver a base de desarrollar producto o servicio y a base de innovar. Y el hecho de que una administración se lance a comprar ese resultado de esa innovación tiene unos efectos muy beneficiosos para las empresas. Os contaba antes que me tocó ser proveedor, lo contaré después, también me ha tocado ser comprador de compra pública innovadora, también me ha tocado ser financiador, darle dinero a compradores para que hagan compra pública innovadora, y ahora pues en mi posición actual lo que me toca fundamentalmente es asesorar a los que compran o a veces también a los que ofertan en procesos de compra pública innovadora. ¿Por qué esto es tan importante o tan útil o bien utilizada, es una herramienta tan poderosa? Pues yo siempre intento contarlo con un ejemplo un poco informal, pero seguro que los que seáis empresa y centros de investigación aquí me vais a comprender bien, que es que cuando uno está en una empresa e intenta desarrollar un producto o un servicio que supere lo que hay en el mercado, que esa es una frase que se dice con mucha alegría, pero superar algo que está en el mercado es una cosa muy difícil, porque el mundo es muy grande y hay mucha gente que tiene ideas y que intenta esto continuamente, pues ha conseguido una cosa muy importante, ¿no? Ya, pues tengo un producto con mejores características, más barato, pesa menos, resiste más, depende de lo que hablamos, ¿no? Un servicio que da una mejor experiencia de usuario al que lo compra, ¿no? Pero cuando se acerca a un cliente y le dice, le convence que esa maravilla que ha conseguido, fruto de hacer I+D y innovación y de mucha inversión de tiempo y dinero y de recursos de gente, se suele encontrar con una barrera, que es cuando el cliente ya lo tiene más o menos convencido y le dice, oye, esto es fantástico, ¿dónde lo estáis utilizando? Y esa pregunta es clave, porque cuando dices, no, tú serías el primero, pero seguro que te iría muy bien, ya empieza a poner nervioso, yo he estado en muchas reuniones de estas, os lo puedo creer, te lo regalaríamos, te lo pondríamos ahí con una carencia y tal. Rápidamente, lo que suele hacer el comprador público, algunos sienten la cabeza, con lo cual han vivido, hoy día coge el móvil y le dice a la secretaria, a un compañero, le dice, sácame de aquí.
porque estoy perdiendo el tiempo, porque yo ni de coña, con perdón, me voy a embarcar a ser el primero en comprar la innovación a esta persona que está sentada enfrente mía, por una cosa que tenemos mucho en este país que se llama aversión al riesgo. Entonces, la compra pública de innovación, para mí lo más importante que tiene es que viene a solucionar esto, porque lo que le permite a una empresa, a un centro tecnológico, a una combinación de empresas, es desarrollar con un cliente conjuntamente la solución a un problema no resuelto, y además le da una cosa súper importante para las empresas, que es la primera venta y la primera referencia. Y la capacidad de, cuando hace esa visita, decir, sí, este producto lo tiene, esta administración lo está utilizando, vete a ver qué bien les funciona. Y eso, en mi opinión, por condensarlo en un punto, es lo que hace de este instrumento un instrumento bastante poderoso. ¿De qué va esta diapositiva relativamente densita? Pues va de que, según en Europa se ha ido llegando a esta conclusión, lo que está ocurriendo es que los departamentos de desarrollo económico, y por ejemplo pues a nivel de España podemos hablar de ministerios, podemos hablar de diputaciones o cabildos con mucha capacidad, de agencias de desarrollo regional, de ayuntamientos con departamentos de innovación y desarrollo económico potente, se han dado cuenta de que este es un instrumento que complementa muy bien las otras armas que tienen para hacer competitiva una economía, la economía de su país, la economía de su región, la economía de su ciudad. Las armas que suelen tener son estas. Pueden invertir en empresas, pueden incubarlas, como se hace en este edificio, pueden darles incentivos fiscales, pueden ayudarles a contratar personal, les pueden subvencionar que colaboren con centros de investigación, les pueden apoyar su I+D+I, pero también les pueden comprar innovación. Lo que suele ocurrir cuando llegan a esta situación los departamentos de desarrollo económico, lo estudian, ven casos y dicen, esto es muy interesante, y lo que les ocurre es que se llegan con una barrera que dicen, ya, pero yo no compro. En una administración, los que compran son los de sanidad, compran los de infraestructuras, compran los de educación, compran los sistemas de información, la gente que está en sistemas de información. Hay mucha gente que compra, pero normalmente los departamentos de desarrollo económico no compran. Prestan, asesoran, dan espacio, dan subvenciones, pero no compran. Entonces, cuando llegan a este punto, aun convencidos por lo que os acabo de comentar, que es un instrumento muy poderoso, pues solo tienen dos maneras de actuar. O le dan dinero al que compra para incentivarle que se arriesgue y compre algo innovador, que es una de las maneras, o ellos mismos dicen, voy a comprar soluciones a problemas no resueltos que resultan un reto o puede ser una oportunidad para el sector económico sobre el que yo tengo que tutelar o al que tengo que animar. Y se encuentra en esta disyuntiva. Y por eso, poco a poco, en Europa, en el ámbito civil, porque insisto que este ámbito de defensa se hace desde hace muchos años, porque defensa tiene mucha más facilidad para comprar que en el ámbito civil, se está utilizando cada vez más la compra pública de innovación. Los que nos dedicamos ahora a darle vueltas a estirar el instrumento como si fuera un chicle y ver para lo que puede servir, conceptualizamos que cuando una administración decide hacer compra pública de innovación, lo puede hacer por motivos muy diversos. Y esto es muy importante, sobre todo para los que seáis empresa y centros de investigación, por supuesto a los que seáis los premiados, que aprovecho para felicitaros. Si algún día os toca enfrentaros a un proceso así, es muy importante también para el que está la oferta entrever qué objetivos persigue y qué compra. Porque uno podría entender que cuando una administración compra algo innovador, compra un producto que mejora algo que está en el mercado, pues lo que quiere es resolver ese problema. Y eso es verdad, pero no es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo siempre lo cuento como anécdota, desde mi paso por la administración entiendo muy bien esta frase. Cuando uno está en la administración entiende que no es lo mismo la verdad que toda la verdad, y desde luego no es nada parecido a nada más que la verdad. Entonces, mis disculpas a los que trabajan en la administración ahora mismo, pero es así. Cuando uno compra, y sobre todo hace compra pública innovadora, siempre va a tener que tener en la cabeza, porque si no, no puedo hacerlo, que tiene que mejorar un servicio público. Que en un proceso, oiga, las urgencias de mi hospital se atascan, quiero gestionar mejor pues cómo atiendo a los pacientes, oiga, no puedo controlar bien el fraude que puede haber en Hacienda. Bueno, pues tiene distintos procesos públicos que con una solución innovadora se pueden mejorar. Entonces esto siempre está presente. Siempre está presente innovar en cómo la administración presta un servicio público. Pero la administración cuando hace compra pública nada puede tener otros intereses. Y son muy legítimos. Puede tener interés de decir, es que si yo hago estos procesos de compra en un sector en concreto que es prioritario para mi región, pues por ejemplo en Euskadi, viendo su RIS3, pues podemos hablar de la energía, podemos hablar de la movilidad, dice, es que voy a organizar esos procesos de compra para que tenga un impacto en el tejido local. Voy a organizarlos de una manera concreta para que las empresas y centros de investigación en mi región tengan ahí una oportunidad. Entonces ya no le mueve solo esta motivación, le mueve también esta. O puede decir,
En mi región quiero apostar por desarrollar un sector, pero no tengo grandes empresas tractoras. No tengo empresas que lideren, que es algo que es muy importante en el sector empresarial, porque son estructurar los sectores hacia abajo, ¿no? En toda la cadena de valor, ¿no? Entonces dice, ¿puedo aprovechar y empezar a comprar soluciones innovadoras para atraer empresas? ¿O puedo querer cambiar la cultura de mi administración y que empiece a habituarse a comprar soluciones innovadoras? Y desde luego siempre querré adquirir un bien, un servicio o hacer una obra. Entonces, esto es muy importante porque las aproximaciones son muy distintas. En España lo que ha habido es mucho desarrollo, y Euskadi es una de las regiones avanzadas en ese sentido, en hacer compras pues, para adquirir bienes y servicios innovadores y para mejorar los servicios públicos, sobre todo los servicios de salud, que son unos grandes compradores de tecnología, de innovación y en constante mudanza. Pero ya se están produciendo ejemplos en los que el comprador público buscaba más cosas. Entendido esto, la parte que tengo ahora en la presentación, que ya es un poquito menos teórica, y ya espero que sea un poquito más entretenida, os voy a poner 3 ejemplos que ya han pasado, que me he aprovechado para ponérmelo fácil y cuesta abajo, que yo he vivido en algún rol, ¿vale? Así los puedo contar con más facilidad, y en los que vais a ver que las motivaciones eran distintas y que también condiciona un poco cómo fue el proceso. En todos los casos, cuando se ha intentado montar una iniciativa, vamos a decir, emblemática en compra pública e innovadora, no conseguir una solución al problema puntual, sino buscando algunos de estos objetivos, atraer inversiones, desarrollar el tejido local, o realmente generar un gran cambio en la administración que está comprando. En todos los casos, de una manera más o menos reglada, por supuesto, cuando yo estaba en la administración, la gente que está en la administración siempre dice que todo lo hace porque tiene un plan estratégico, porque lo ha reflexionado, porque ha hablado con todo el mundo y todo ha sido un proceso súper reglado, y normalmente se improvisa un poquito más, como ocurre en todos los ámbitos de la vida, y no pasa nada. Pero en general siempre había una prioridad clara: quiero desarrollar este sector, tengo un problema en este servicio público que presto. Siempre se ha llegado al final a hacer unos instrumentos concretos, se ha planificado, se ha financiado, y luego cuando se ha visto el resultado se ha podido medir el impacto, ¿no? Entonces, los 3 ejemplos, que os traigo 3 hoy, de compra pública innovadora, pero con ese objetivo que ponemos en el título de la charla, de que la compra pública innovadora sirva para hacer más dinámica la economía, para generar riqueza, pues han seguido más o menos este proceso. De una manera más o menos reglada han seguido este proceso y lo vamos a ir viendo. El primer ejemplo que os traía, que probablemente pues fue la primera gran iniciativa a gran escala, que se hizo de compra pública innovadora en España, para nada es la única y para nada es la primera, pero sí la primera en el ámbito civil a una escala grande, pues son unos proyectos que a mí me tocó vivir cuando era director general de innovación en el Servicio Gallego de Salud, en el que lo que se buscaba aquí, cuando estaban aquí arriba, o si queréis, lo que les motivaba, eran 2 cosas. Eran, por un lado, mejorar los procesos asistenciales, mejorar cómo prestamos servicio a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de salud, y eso es así, y eso tocaba desde atender a los pacientes crónicos en su casa, tocaba hasta llegar a zonas más despobladas en las que, aunque la teoría dice que tú tienes que prestar la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones, no es verdad, y no se puede asistir igual a una persona que vive al lado de un hospital en una gran ciudad que la que vive en un pueblo a 150 kilómetros de un gran hospital, eso es imposible, y en las que se buscaba mejorar mucha serie de cosas, pero también se buscaba que el propio servicio de salud fuese un codesarrollador de soluciones innovadoras con las empresas. Luego había 2 de estas motivaciones. Entonces lo que se hizo allí fue agrupar un montón de líneas innovadoras y se hicieron 2 grandes proyectos. Uno para trabajar en el concepto de cómo tenía que ser un hospital a medio plazo, se le dio un nombre de Hospital 2050, y otro para mejorar los servicios asistenciales. Y lo que se hizo aquí fue lanzar muchos procesos de compra, algunos de compra pública innovadora, pero agrupados a la vez en cuestiones temáticas y quizás bastante pioneros, si me apuráis, a veces estirando el marco legal que había en aquel momento hasta el límite, ¿no? Lo más importante de estos proyectos, que fueron 2 proyectos que se desarrollaron más o menos entre finales del año 2011 y finales del año 2015, no es las cifras que os voy a poner ahora, que son muy bonitas, sino que los resultados se están utilizando. Si entráis ahora con el móvil en la página web del Servicio Gallego de Salud, veréis 10 noticias destacadas y 5 son servicios que se pusieron en marcha con estos proyectos. 5 más o menos, que hace un ratito que no entro, ¿no? Pero
Al final lo importante es que estos resultados están en la cama del paciente y están en manos del ciudadano, pero también lo importante es que hay muchas empresas que desarrollaron soluciones para estos proyectos que ahora están vendiendo, por ejemplo, en el NIH, que están vendiendo en el Servicio Británico de Salud, por ejemplo, o que están vendiendo esas soluciones a estos servicios regionales de salud. ¿Por qué? Porque les dio esa primera venta de la que os hablaba al principio. Aquí al final se invirtieron 90 millones de euros, fue un proyecto muy importante, en el que se hubo 23 líneas, y para que fijáis, hubo prácticamente 300 empresas, que entre los dos proyectos, sumando, que desarrollaron soluciones innovadoras para el Servicio Gallego de Salud, para resolver problemas que no estaban resueltos todavía y que al final lo que tuvieron es un producto más competitivo en el mercado. También tuvo ese efecto de generar una cultura innovadora en el servicio de salud, que ahora ha progresado mucho en ese sentido, porque se involucró a más de 300 profesionales en los proyectos, que se empezaron a meter en una cosa que salía de su día a día, de atender a un paciente, de operarlo o de revisar pues cómo estaban las historias clínicas, sino que se metieron en el terreno de empezar a sentarse con empresas y con centros de investigación a codesarrollar. Este es un ejemplo. Ahora os traigo otro totalmente alejado, para que veáis la versatilidad del instrumento, en un tema que se llama aviones no tripulados, comúnmente conocidos como drones, ¿vale? Que es un tema que ahora está bastante de moda. Fijaos el cambio que hemos dado, de la sanidad a los drones, a ámbitos que no tienen nada que ver, pero es que en los que la administración también está presente y en los que se puede innovar mucho y en los que hay mucho potencial de desarrollo económico. Lo que se hizo aquí, que fue otra iniciativa que me tocó a mí, en este caso desde una agencia de desarrollo regional, yo no era un comprador, era una agencia regional de innovación, lo que se hizo aquí fue ni más ni menos que intentar poner la semilla de crear un nuevo sector y una nueva rama de actividad económica. Lo que pasa en Galicia, esto se gestó en los años 14 y 15, 13, 14 y 15, digamos, fue cuando esto se maduró. La situación que había de aquella, aunque ya se estaba saliendo un poco de la crisis, es que en Galicia, que también tiene un peso industrial, quizás no tan importante como Euskadi, pero lo tiene, pues tenía dos sectores con mucha capacidad instalada, y cuando digo capacidad instalada me refiero a la capacidad de formar buenos profesionales, la capacidad de tener ingenierías, la capacidad de fabricar componentes, la capacidad de ensamblarlos y de tener una buena red logística para ponerlos por todo el mundo. En el sector de la automoción y el sector naval, dos sectores que pasaban por muchas dificultades. En el caso de la automoción, amenazada, como lleva amenazada muchos años, y va a seguir por economías emergentes con mano de obra más barata, pero ya con tecnología, como puede ser India, Corea, etcétera, etcétera y tal, o los países del este. Y en el caso del naval, con un sector que en aquel momento estaba quebrado, como estuvo aquí, y que estuvo prácticamente sin pedidos, como estuvo el sector naval. Y había una necesidad clara de esa capacidad instalada de dedicarla a otra cosa. Se analizó y se dijo, pues nos vamos a la aeronáutica. Esto fue como un camino de torturas. Nos plantamos allí en el sector aeronáutico, buenos días, queremos trabajar en esto. Y nos dijeron, uy, esto es un sector maduro, y esto son tres cosas. Hacer motores, esto lo hacen en el centro de Europa, no tenéis nada que hacer. Hacer estructuras, esto lo hacen en el País Vasco y en el sur de España, no tenéis nada que hacer. Y hacer sistemas de información, no tenéis tejido suficiente. Y entonces, afinando, dijimos, oye, hay una oportunidad sin cubrir, que es utilizar drones en el ámbito civil. Y quizás yendo más rápido que la regulación no permite hacer muchas cosas ahora, pero debe haber una explosión porque hay mucha tecnología desarrollada en el ámbito militar, otra vez, a través de procesos de compra pública e innovación, que hay que adaptar al mundo civil. Y lo que se cogió ahí fue, vamos a ver qué retos tiene, en este caso la Xunta de Galicia, sin resolver, que se pueden realizar con aviones no tripulados. Vamos a ver cómo comprando podemos empezar a crear un embrión de un sector y además vamos a centrarlo físicamente en un sitio. Vale, esos eran como los tres objetivos. ¿Qué se hizo aquí? Pues se agruparon retos desde salvamento marítimo, control de incendios, cartografía, gestión de emergencias, que una administración regional tiene hasta el infinito, porque insisto que la administración es algo muy grande, que quizás la gente no se da cuenta. Yo tenía en aquella época una excursión con mi mujer, que adora Inditex, se llama Amancio Ortega, es como su dios, decía, mi jefe, el presidente de la Xunta de Galicia, tiene más empleados que Amancio Ortega. Entramos en Google, la verdad es que tiene un poquito más Amancio Ortega, pero muy poquitos más. La verdad es que me ganó ella, bueno, eso suele ser lo habitual, por otro lado. Pero, y si no, tengo que decir que es así, entonces también suele ser lo habitual. Pero una administración es muy grande, y una administración regional tiene muchos retos sin resolver y puede jugar a muchas cosas. Y lo que se hizo fue, vamos a establecer estos retos y para crear ese semilla de un sector, se hizo una primera fase de, vamos a traer a grandes empresas de ese sector que no tenemos presentes y les vamos a comprar que investiguen para nosotros en soluciones para esos retos. Pero les vamos a pedir que si quieren ganar nuestros concursos, lo tienen que hacer colaborando con nuestro tejido empresarial, con nuestras startups y con nuestros centros de investigación.
Esto habrá quien dice que en el marco legal no se puede hacer, teóricamente no, pero se puede conseguir que el efecto sea ese, sin transgredir la ley. Y lo que se hizo fue lo que se buscaba es generar esa cadena de valor, y lo que se buscaba también es centralizarlo en un sitio específico y buscar fortalezas. En Galicia lo que ocurre, que esto es una historia muy curiosa, es que hay un aeródromo que, a pesar de que España era teóricamente neutral en la Segunda Guerra Mundial, Franco le dejaba a los alemanes para operar en él, que estaba en Lugo, en Rozas, y que cuando terminó la guerra quedó en defensa, y de defensa quedó uno de los centros de investigación más importantes que hay en España, que es el INTA, que igual a alguno de vosotros os suena. Y este centro, que cuando nosotros empezamos a invertir en él, era una torre de control y una pista, y, bueno, un par de aves en peligro de extinción, que casi nos pagan el proyecto, pero que fuimos respetuosos con ellas. Concretamente había 6 parejas que anidaban allí, procreaban en una época del año, un día os lo puedo contar, porque me volví experto en las 6 parejas. Yo ofrecí llevármelas a casa, pero no me dejaron, pero al final fue respetuoso. Pues este centro tiene una cosa maravillosa para experimentar con drones, que es que no hay tráfico aéreo por allí no vuela nadie, está en medio de la nada. Y como está en medio de la nada, pero tiene monte cerca, carretera y mar, pues es un sitio muy bueno para hacer pruebas, porque no hay ningún peligro de que colisione o interfiera con el tráfico aéreo. Luego teníamos casualmente al INTA, que es una institución en esto, un aeródromo y poco tráfico aéreo. Entonces yo digo, oiga, grandes empresas, vengan aquí, yo les pongo mis retos, yo co-desarrollo con ustedes las soluciones, yo les doy la primera venta, pero ustedes contraten al tejido empresarial cercano, atráigamelo, contraten a mis centros de investigación y trabajen aquí. Esto se hizo con una licitación internacional bastante importante, en la que inicialmente se pusieron, entre comillas, sobre la mesa 25 millones de euros y se acabaron poniendo 40. 40 millones de euros en una licitación internacional, que vienen empresas de la talla de Thales, Deimos, Telespazio, Boeing, Airbus, y que al final ganaron 2 empresas que se aliaron durante el proceso, se aliaron durante el proceso, que era Inair o Babcock, que es una empresa británica de unos 60.000 empleados más o menos, y Indra, que probablemente sea más conocida. La Xunta de Galicia les dio contratos para investigar por 40 millones de euros y ellos asumieron compromisos por otros 75 millones de euros adicionales, en forma de atraer fábricas, traer centros de investigación, llevar centros de mantenimiento y otras líneas de I+D que ellos iban a hacer en ese aeródromo, pero pagadas con sus propios fondos. Cuando ves este resultado, que ahí se están generando hasta 600 puestos de trabajo, se van a generar 3 nuevas empresas, hay contratos por casi 30 millones de euros con empresas gallegas y centros de investigación gallegos, uno ve este resultado y dice, pero esto es un programa de atracción de inversiones, no estamos hablando de comprar. Lo que se hizo formalmente es comprar, pero volviendo a la primera diapositiva que os puse, está el Pentágono, el objetivo era atraer inversiones, el objetivo era desarrollar el tejido local. Luego se hizo una compra pensando en ese objetivo. Afortunadamente, por ahora, que hay mucho que trabajar, ya no me toca a mí, eso también es verdad, la cosa va bien. Habrá una segunda parte en la que ya se va a adquirir tecnología distinta. Y el tercer ejemplo, tengo miedo de pasarme de tiempo, y además los que están esperando a ver si les toca el premio, pues me odiarán, según voy pasando pues dirán, esto es muy bonito, pero yo he venido aquí a lo mío. Entonces voy a ir rápido. El tercer ejemplo es un ejemplo que está vivo ahora mismo. Y además un proyecto que probablemente tenga ramificaciones en esta región, ¿no? Es un proyecto que está liderando en este caso la Administración General del Estado, la Secretaría de Estado, Sociedad de la Información y Agenda Digital, la antigua SETSI, para los que estéis en este mundo, y se parece un poco a una mezcla de todas las anteriores. Porque lo que han llegado ellos aquí es a la siguiente conclusión. Parece ser, que yo de esto no sabía nada hace un año, ahora he aprendido un poquito, que una de las tecnologías más disruptivas y más de futuro que hay en el ámbito de las TIC que son las tecnologías de lenguaje natural. Que esto es un paraguas que engloba muchas cosas, igual cuando hablábamos de drones englobábamos muchas cosas, igual cuando hablamos de innovación en sanidad englobábamos muchas cosas hacia abajo. Y esto es unas tecnologías pues, que te permiten pues, analizar bases de datos más o menos estructuradas y empezar a llegar a conclusiones y sacar información. Se combinan aquí muchas cosas, ¿no? Entonces, la Secretaría de Estado tiene claro que estas son unas tecnologías de futuro, donde va a haber negocio, igual que pasaba con los drones, luego su objetivo es parecido, es el abrir camino en una oportunidad de negocio, en su caso para las empresas españolas, pero analiza y dice, en el idioma inglés no tenemos nada que hacer, porque ya están las grandes compañías internacionales en eso y llevan ventaja, pero en el idioma español, que habla mucha gente en el mundo,
Y con un poquito de suerte, migrando hacia el idioma portugués, que tampoco es tan diferente, yo que hablo gallego y principios de portugués brasileiro, esto por otra historia que un día os contaré, pues es verdad que no es tan distinto. Y dicen, oye, tenemos una oportunidad de que nuestras empresas pueden desarrollar el producto y venderlo en un mercado muy grande, no solo España, sino Latinoamérica. Pero para eso, volvemos al origen de todo lo que ya hemos hablado esta mañana, y dice, tienen que tener producto y tienen que tener primera venta, porque si no nadie les va a comprar. Incluso dirían más, y tienen que tener músculo comercial, porque está muy bien que uno, por ejemplo, sea una startup, tenga un producto innovador, pero desgraciadamente en este mundo para vender, para nada, desgraciadamente, lo más importante, o lo único importante es tener producto. Tener producto, hay que tener comercial, hay que tener solvencia financiera, hay que tener redistribución, hay que tener marca, hay que tener muchas cosas. Entonces, dicen, oye, afrontando este problema, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que han pensado ellos es, oye, vamos a mirar hacia dentro de la administración, y en eso se parece al caso de los drones, y vamos a ver qué necesidades tenemos de aplicar nosotros tecnologías de lenguaje natural. Y resulta que esto es vital una vez que la sanidad española está casi toda digitalizada para sacar información de las historias clínicas, resulta que se puede sacar mucha información de las sentencias en el ámbito de la justicia, resulta que en el turismo se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, para predecir el comportamiento del turismo, analizando textos, resulta que esto sirve para detectar fraude en subvenciones, que bien me hubiera venido a mí, por cierto, cuando las daba, y resulta que sirve para muchas cosas. Entonces lo que están haciendo es una cosa que se llama, hoy si os cuento eso, pues ya saltarán los candidatos a premiados y me acuchillarán, pero están haciendo una cosa que se llama consulta preliminar del mercado en dos vías. Le están pidiendo a administraciones públicas que le den el caso de uso, dígame usted dónde podría usar estas tecnologías, porque lo que voy a hacer yo es comprar. Otra vez, lo primero que voy a hacer es comprarle, y fundamentalmente a startups, empresas muy innovadoras, que me desarrollen soluciones utilizando las tecnologías de lenguaje natural en sus problemas, los problemas que usted tenga en la sanidad, en la justicia, en el turismo, en lo que se llama vigilancia sectorial, utilizando esas tecnologías. Y entonces está haciendo una doble consulta, pidiendo a los compradores públicos que definan retos, y está pidiendo en estos momentos, y esto está vivo ahora mismo, esto es tiempo real, a empresas tecnológicas que, haciendo un cruce de oferta y demanda, me plantean este reto, ¿cómo lo resolverías? Me plantean este reto, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué van a hacer después? Pues van a hacer compra pública innovadora, una variante que se llama precomercial, para que fundamentalmente startups desarrollen estas soluciones. Y cuando las tengan desarrolladas, funcionen y tengan esa primera venta, entonces lo que van a hacer es ayudarles a buscar aliados comerciales para irse a Latinoamérica, que sean empresas probablemente de más calado, que tengan ese músculo comercial, esa marca, esa solvencia financiera para ir al mercado latinoamericano, pero que se apoyen en estas startups que han desarrollado el producto y que han tenido la primera venta. Es un macroproyecto, como eran los dos anteriores cuando empezaban, porque ahora ya os lo cuento con resultados, este no, por contaros un ejemplo que está vivo, en el que la Secretaría de Estado pues tiene pensado en todas estas fases invertir más de 100 millones de euros. Contado todo esto, y la buena noticia para los candidatos a premiados, que ya acabo, y respondiendo un poco al título de la ponencia, ¿es la compra pública un instrumento para ser motor de competitividad? Puede serlo. ¿Cómo puede serlo? Pues puede serlo si se alinean muchas cosas. Tiene que haber alguien en la administración que sea sensible a que esto puede funcionar, tiene que saber hacerlo, tiene que encontrar los recursos, tiene que tener el caso de uso, tiene que tener claro a dónde va. Lo que está buscando es, lo que os decía antes, mejorar un proceso público, o lo que está buscando es atraer inversiones, con lo que decíamos, tiene que financiarlo y ponerse en marcha. Todos estos procesos tienen una cosa muy importante y bastante difícil de hacer, porque no hay mucha práctica en España, aunque hay muchas excepciones muy buenas, que requiere una cosa que se llama colaboración público-privada, parece que está mal vista, y sin embargo no tiene nada de malo, que es que el sector público no puede hacer esto solo, y tiene que hacerlo hablando con el sector privado, hablando con el mundo de las empresas innovadoras y hablando con el mundo de los centros de investigación. Pero que bien hecho, ya empieza a haber casos en España, que es un poco lo que os traía, a una escala ya relativamente grande, de que funciona. Y ese era un poco el objetivo de la charla de hoy. No sé si ha sido tan interesante como las de otros años, espero que sí. Y bueno, un poco animaros, sobre todo los que seáis administración, que aquí ya llego de recorrido en esta región, a acelerar en estos procesos. Nosotros, en mi rama ahora de asesorar al sector público desde fuera, pues es verdad que estamos viendo en cabildos, diputaciones, ayuntamientos, agencias de desarrollo económico, cada vez hay más sensibilidad con este tema. Y por supuesto, animaros a las empresas y centros de investigación que estéis aquí, a valorar esto como una oportunidad más que el sector público, aparte de incubaros
o de hacer I+D en centros como este para generar conocimiento que os pueda servir en el mercado, pues como una oportunidad más para ayudar a ser competitivos. Y no os robo más tiempo. Muchas gracias. Eskerrik asko Varela jauna, eta orain bai, berak zioen bezalaxe, iritsi da, sari banaketari heltzeko unea, como decía el señor Varela, ya ha llegado el momento de la entrega de los premios, eta enpresa asmoak sailarekin hasiko gara, comenzaremos con la categoría de premio a las ideas proyectos empresariales. Badakizuen moduan, kategoria honetara Euskal Herrian jaio, edo bertan bizi diren bakarka edo taldekako proiektuak aurkeztu dira, eta berrikuntza teknologikoan oinarritutako produktu edo eta asmoak dira ona aurkeztutakoak. Sari dagokienez, hortxe dituzue, Eibarko udalaren eskutik, 10.500 euroko eskudiriko saria, Eusko Jaurlaritza, Espri eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren sustapen ekonomikorako sailaren eskutik, ekintzaile Txekintek programaren bidez 60.000 euro arteko laguntzarekin, adhesión durante un año a jornadas y seminarios de APD, Gipuzkoako Ganberaren eskutik 2017ko ekintza formatzaileak eta elkargiren eskutik azkenik elkargi konsultoresen aholkularitza. Hauxe ditugu sariak, ezagutu ditzagun bada atal honetara aurkeztu diren 5 finalistak. Aurrera bideoa. En el proyecto KDNA Genomics acercamos la ciencia a la salud y al rendimiento deportivo. Desarrollamos análisis genéticos y aplicaciones online específicas para cada deporte y para el objetivo particular de cada deportista. Además, estos resultados genéticos se actualizan permanentemente en base a los resultados de las investigaciones que realizamos en la propia universidad. Y los deportistas tienen opción a participar en estas propias investigaciones y que se les realice de forma totalmente gratuita valoraciones de la composición corporal, pruebas de esfuerzo. De esta forma, en conclusión, en KDNA Genomics acercamos la ciencia a la salud y al rendimiento deportivo. Pues bueno, nuestro proyecto, como todo proyecto, nace de una necesidad, ¿no? ¿Y cuál es esa necesidad? Pues que cada vez más compramos ropa por internet, pero nos enfrentamos a un muro. Y ese muro es ¿qué talla tengo yo? ¿No? Yo que soy alto además, o sea, o las mangas o el cuerpo, nunca sé qué talla tengo, ¿no? Y con este problema pues hemos descubierto una solución. ¿Cuál es la solución? Pues NiceFit. ¿Qué es NiceFit? NiceFit es una aplicación móvil que con 2 fotos que te sacas con la aplicación, así una frontal y una lateral, somos capaces de obtener las medidas de tu cuerpo. ¿Para qué? Pues para que cuando estés comprando por internet sepas qué talla necesitas para cada prenda, ¿no? Entonces, vale, ya tenemos medido el cuerpo, ¿no? Ya tenemos a la persona al que quiere comprar, nos falta la prenda. Pues para eso lo que tenemos es desarrollado un plugin que se inserta en las páginas web de los comercios de ropa y eso nos permite a nosotros comparar la persona que quiere comprar con la prenda que quiere comprar, ¿no? Y al final, pues bueno, nosotros para ese cliente, ese comprador, somos completamente gratuitos y nuestro cliente verdadero es la marca, ¿no? Que es quien sufre de verdad esa necesidad de que no hacen más que comprar y devolverle pues prendas por internet y eso supone un gasto y una experiencia de venta y de compra pues muy mala, ¿no? Entonces venimos un poco a revolucionar el sector de la compra online de ropa. Bueno, el proyecto Blackbinder es un proyecto en el que aplicamos todas las ventajas de las nuevas tecnologías a todo el trabajo que hacemos, tanto músicos como conservatorios como orquestas, con partituras. Nuestras partituras tienen una característica, primero además de llevarlas a lo digital, no tienen página, me refiero, no tienen formato página. Es decir, la partitura discurre por la pantalla de una forma sincronizada y de una forma armónica al mismo tiempo que interpreta el músico. Es un sistema que tenemos patentado a nivel de Europa y estamos extendiendo la patente a los países más importantes del mundo. Es un proyecto que se basa en optimizar los procesos de producción de agua potable mediante procesos de desalinización con membranas. Estos procesos se conocen como procesos que son muy rentables, muy económicos, muy viables, pero sufren de un gran problema, que es que las membranas se ensucian y entonces hay muchas pérdidas económicas. Entonces nosotros lo que ofrecemos son soluciones para poder optimizar estos procesos y para poder limpiar de una manera más eficiente y recuperar esas pérdidas que el propio proceso tiene en sí. No solo somos capaces de detectar cuándo hay que limpiar, sino también cómo, y eso permite hacer el proceso mucho más rentable y sostenible tanto del punto de vista como del medio ambiente y lo que se traduce en un incremento económico bastante importante. Nosotros somos Biodetec, una startup biotecnológica que desarrollamos biosensores
Y lo que hacemos básicamente es analizamos el sudor a través de biosensores por micro y nanotecnología. ¿Vale? Entonces lo que hacemos con estos biosensores es analizar diferentes parámetros fisiológicos, además de parámetros bioquímicos, para determinar si un deportista puede o no desempeñar alguna función en su deporte o determinar si tiene alguna patología. Además, estos sensores lo que hacen es aportar información en tiempo real de este deportista. ¿Vale? Nosotros somos una startup que se empezó hace un año y ahora tenemos un prototipo. Entonces esperamos en el futuro tener listo el dispositivo final para empezar a probarlos con los corredores. Ongi da, hauek ditugu 5 finalistak, ezagutu ditugu 5 finalistak, eta orain sariak emateko une iritsi da, horretarako eskatu behar dizuet diputatu nagusi jauna, diputatu anderea eta sailburu ordea anderea, mesedez ona gainera etor zaitezten, zuek banatuko baituztuzue sari hauek, eta esan bezalaxe lehendabiziko saria banatzeari heldu behar diogu. Vamos a proceder a la entrega de los primeros premios. Gogoratu, enpresa asmoak atalean gaudela, eta jaun Andreok, enpresa asmoak ataleko irabazlea, hauxe dugu, Kirol DNA. Txalo bero bat mesedez, Kirol DNA-ko ordezkarientzat, saria banatzen Ainhoa Izpuru diputatu anderea izango da, hortxe da beraien saria, oroigarri hori jasotzen, ahí está el premio, como decimos, con los aplausos, eta noski, gure zorionik beroena adieraztarekin batera, nahi baldin baduzue, zerbait esateko aukera ere baduzue. Aurrera. Bueno, mi esker denoi, benetan, ez genuen espero irabaztea, eta ez da esaldi egin bat. Muchas gracias a la familia, muchas gracias a todos los que nos habéis ayudado desde las instituciones. De verdad, nosotros ponemos toda la ilusión y nos levantamos todos los días para trabajar, como me imagino que todos los que se dedican al emprendizaje, pero es cierto, y sí que queremos destacarlo, que hay una ayuda de verdad y que funciona desde las instituciones que nosotros hemos percibido y que en este caso a nosotros en particular nos ha marcado la diferencia entre que esto se quede una idea, un sueño, algo que puedes discutir incluso pues en trabajo en la universidad, podríamos hacer esto con estas investigaciones y que con unas cervezas, a que se convierta en algo real, en el que tenemos muchísima curiosidad por ver hasta dónde llega. O sea que a todos, muchas gracias. Zorionak bioi, nahi badu moduzue esaz daitezkete. Aprovecho para recordar que a todos los ganadores y finalistas al final se os va a convocar para una foto de familia, por lo tanto nos vamos preparando. Eta orain diplomak banatzeko unea iritsiko da, diploma hauek sailburu orde Andreak banatuko ditu, eta banan-banan izendatuko ditugu, eskatuko dizuegu mesedez, esan ala, aipatu ala, ona etortzeko. En primer lugar, va a recibir el diploma el representante de Nice Fit, mesedez, etor dadila Nice Fiteko ordezkaria, txalo bero albai, berarentzat. Hortxe bere diploma, eta berriz ere txaloak eskeniko dizkiogu, merezi ditu eta. Esaz daitezke, nebelin baduzu, bigarren diploma, Black Binder proiektuko ordezkariarentzat daukagu, hementxe datorkigu, segundo diploma, que recibe de manos de la viceconsejera para Black Binder, argazkia eta bigarren txalo sortare bai mesedez. Hirugarren finalista diploma jasoko duena, Ingenious Membranes, mesedez, zatozte bertako ordezkariak, antxe atzean dago, beraz, ahí, como podemos apreciar, vienen los representantes de Ingenious Membranes, beraiek ere sailburu ordearen eskutik diploma hori jasoko dute. Ahí está, la foto oficial y la segunda ronda de aplausos. Eta azken finalista diploma jasoko duena, Lagundu ID, mesedez, Lagundu ID-ko ordezkariak, zatozte zuek ere, aquí está el representante de Lagundu ID, el grupo completo.
que recibe también de manos de la viceconsejera ese merecido diploma. Txalobak mesedez. Eta eskerrik asko, kasu honetan noski, irabazleari gure zorionak, eta baita noski finalista izan zareten gainerako guztioi ere. Pasamos ya a la entrega de los premios de la segunda categoría, en este caso, categoría nueva empresa, enpresa berria ataleko sariak banatu behar ditugu orain. Sari hau, finkatu edo sendotzeko, produktu berri bat sortzeko fasean edo prozesu berritzaile batean sartuta sariaren laguntza behar eta sortu berriak diren ezagutza zientifiko teknologikoko enpresa berritzailei zuzenduta dago. Destinado, como decimos, a empresas jóvenes, intensivas en conocimiento y carácter científico-tecnológico que requieran el soporte del premio para su consolidación y a aquellas empresas ya consolidadas que estén apostando por la creación de nuevos productos involucrando tecnologías innovadoras que les permitan consolidar sus mercados y o acceder a nuevos mercados con alto valor añadido. Hortxe ditugu, pantailan sari hauek, Eibarko udalaren eskutik 1.500 euroko eskudiriko saria, Eusko Jaurlaritza Espri eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren sustapen ekonomikorako sailaren eskutik, ekintzaile txekintek programaren bidez 60.000 euro arteko laguntza, adhesión durante un año a jornadas y seminarios de APD, Adegi Zebek edota Searen zerbitzuak, Gipuzkoako Ganberaren eskutik 2017ko ekintza formatzaileak, Elkargiren eskutik, Elkargi Consultoresen aholkularitza y premio a su vez apoyo a la internacionalización, dotado con la oportunidad ofrecida por Espri para acceder a uno de los mercados cubiertos por su Departamento de Internacionalización. Hauexek ditugu sariak eta finalistak zein diren kasu honetan ere bideo bidez ezagutuko dugu. Aurrera bideoa. En Adilan diseñamos, fabricamos y comercializamos máquinas aditivas de alta tasa de aporte, es decir, máquinas capaces de hacer piezas por fabricación aditiva, piezas metálicas de tamaño medio grande. Somos pioneros en ofrecer una solución comercial de máquinas WAM en el mercado. Adilan es el resultado de un proceso de intraemprendimiento y también de un proceso de colaboración entre dos empresas vascas fabricantes de máquina herramienta. Adilan es fabricación avanzada, industria 4.0, Adilan es empresa vasca, es un reto industrial y un reto tecnológico de vanguardia. Es un aparato de entrenamiento indoor, es un trainer que te permite sentir la carretera en casa. Solamente con poner la bicicleta sobre el rodillo puedes ponerte de pie, puedes entrenar a altas potencias, puedes frenar, puedes balancear la bici, puedes sprintar. En definitiva, tienes las mismas sensaciones que si estuvieras entrenando en la carretera. Además, puedes realizar las rutas que tú quieras a través del programa de simulación, el software que va añadido al producto, y esperamos iniciar las ventas este septiembre. Es un producto patentado por Oreca Training y es a nivel mundial el único producto de estas características. Espero que os guste. Es una actividad que hemos puesto en marcha a finales del año pasado y que se dedica principalmente a ofrecer soluciones logísticas orientadas al sector salud y más concretamente a la parte intrahospitalaria. Estamos trabajando tanto a nivel nacional como internacional y queremos llegar al mercado ofreciendo una solución global y llave en mano, empezando por la parte de consultoría e investigación con la relación que tenemos con las universidades, pasando por implementar eso que diseñamos, integrando diferentes soluciones con nuestro software WIM Health que estamos desarrollando y terminando con la parte de postventa, que es algo indispensable para poder atender completamente las necesidades que tienen los hospitales actualmente. Próspero, principalmente, la actividad que desarrolla está centrada en el ámbito de los detectores de espectrometría de masas para moléculas grandes. Nosotros lo que hemos hecho hemos desarrollado una tecnología basada en nanomembranas de diferentes materiales que introducimos en equipos que ya están instalados o de fábrica, y gracias a eso somos capaces de llegar a medir moléculas y macromoléculas de hasta casi 2 megadaltons. La aplicación de estos detectores se da en áreas tanto sanitarias, hospitalarias, agroalimentarias, como en universidades, instituciones, centros tecnológicos. Somos 3 emprendedores y cada uno de nosotros tenemos más de 25 años de experiencia y además internacional. Entre los 3
juntamos todo el conocimiento crítico para desarrollar este proyecto, como son el conocimiento de diseño y cálculo, el acceso a los clientes y la gestión de las operaciones. Este conocimiento nos ha permitido desarrollar una tecnología disruptiva a nivel mundial, que es un sistema basado en una herramienta especial, una grúa, con la que podemos montar turbinas eólicas con torre de hormigón a muy buen precio. El plan que tenemos trazado a 8 años nos permitía crear hasta 200 puestos de trabajo y facturando cerca de los 60 millones de euros. En estos momentos, Ikerlan está desarrollando ya la ingeniería mecánica final para pasar a la fabricación e incluso hemos hecho con ellos una nueva patente. De esta forma podríamos llegar a tener la primera obra funcionando en un plazo de 16 meses. Hauexek ditugu, 5 finalistak, atal honetako 5 finalistak. Comenzamos con la entrega del premio Nueva Empresa, premio que entregará el señor diputado general Markel Olano. Eta Jaun Andreok, atal honetako enpresa berriko irabazlea hauxe da. Adilan, txalo bero bat mesedez. Adilaneko ordezkariarentzat hortxe bere saria diputatu nagusiaren eskutik argazki ofiziala ere bai, eta noski zuri ere nahi balin baduzu, zure hitzak esateko aukera emango dizugu. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko tribunalari, reconocimientua gaitik. Estamos muy contentos. Es una gran noticia para Dylan. De repente pienso todo el proceso que ha sido desde el momento en que empezamos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer en fabricación aditiva? Al día de hoy, de repente que tenemos este premio y estamos aquí con este reconocimiento, pues es una experiencia muy gratificante. Bueno, en Adilan, como en todas estas empresas que estamos hoy aquí, hay mucho trabajo. Así que nos toca eso, seguir trabajando para conseguir este reto, ¿no? De conseguir ser una empresa fabricante de máquinas rentable aditiva. Así que, es que ricasco. Zorionak Adilani. Pasamos ahora a la entrega del premio Apoyo a la Internacionalización, premio que entregará la viceconsejera. Eta esan bezalaxe nazioartekotzeari laguntzeko saria banatuko dugu orain, eta Jaun Andreok sari honen irabazlea hauxe dugu. Home! Txalo bero bat mesedez! Homeentzat hementxe dator bere ordezkaria eta sailburu ordea ari zaio, esan bezalaxe, sari hori ematen, argazki ofizialak, eta noski, zuri ere, nahi izan ezkero, hitz batzuk zuzentzeko aukera emango dizugu. Vale, aldez aurretik eskerrik asko, danoi, ona aurkezteko aukera emategatik. Tampoco esperábamos pues, que nos pudiéramos ser premiados en este concurso. Para nosotros es un premio importante, pues porque un poco reconoce el trabajo que estamos haciendo y la apuesta que estamos haciendo por llevar a cabo este proyecto en el que hemos apostado en su totalidad. Y nada, pues eskerrik asko berriz y que seguiremos trabajando para que este proyecto se haga realidad y podamos sacarlo adelante. Eskerrik asko. Zorionak nola ez baita ere Homeko ordezkariari, eta orain gainerako 3 finalisten txanda izango da, kasu honetan diplomak jasoko dituzte eta banan-banan dituko diegu aurreko txandan egin dugun bezalaxe. Mesedez, etor daitezela Oreka Trainingeko ordezkariak, bereiek izango dira diploma jasotzen lehendabizikoak, hementxe datozkegu. Ainhoa Aizpuru diputatu anderearen eskutik jasoko dute diploma, argazki ofiziala, agurrak, eta bigarren txanda bat ere eskatuko dizuegu, nola ez. Segundo diploma que se va a entregar de manos de Ainhoa Aizpuru, diputada, para Prospero Biosciences, hortxe dago beronen ordezkaria, etorri bai. Segundo diploma que se entrega en el apartado de Nueva Empresa
que recibe, en este caso, Prospero Biosciences, hortxe argazki ofiziala eta txaloak berriz ere, mesedez. Eta hirugarren diploma, kasu honetan, HWS Concrete Towersen ordezkariarentzat izango da, hementxe datorkigu, beronek ere Ainhoa Izpuru diputatuaren eskutik jasoko du diploma. Ahí están los saludos, la foto oficial y la segunda tanda de aplausos, por favor. Eskerrik asko, agintariok, mesedez, nahi baldin baduzue itzul zaitezkete zuen esalekuetara. Izan ere, gaurko hirugarren sari banaketa txandari heldu behar baitiogu kasu honetan. Y vamos a, como digo, atender ahora a la última tanda de entrega de premios, en este caso reconocimiento Iñaki Goenaga al emprendimiento tecnológico. Ekintzailetza teknologikoari aitzatespena sari banaketaren atala izango dugu hau. La finalidad de este premio honorífico, como ya decíamos en la edición del año anterior, es reconocer a aquellas empresas y emprendedores que, apostando de forma continuada y decidida por la innovación tecnológica, han contribuido de forma notable a la transformación socioeconómica de su entorno, apostando por generar riqueza y empleo para nuestra sociedad. En definitiva, el fin es reconocer las actuaciones más destacables desarrolladas por las pymes y los emprendedores, valorando especialmente a las personas y equipos que lo han hecho posible. Sariak oraintxe banatuko ditugu, nola ez, baina sari hauek banatzeko kasu honetan Alkate jaunari eta Iker Goenagari mesedez ona etortzeko eskatu behar dizuet. Eta ongi dakizuen bezalaxe, Iñaki Goenaga, ekintzailetza teknologikoari aitzatespena sari honek bi atal desberdin ditu. Este premio consta de dos apartados. Por un lado, el apartado Iñaki Goenaga a la empresa Eibarresa, premio reconocimiento Iñaki Goenaga a la empresa Eibarresa, sari honen helburua Eibartar elkarteetatik sortutako ekimen edota proiektuei merezitako aintzatespena egitea da, bakarka edota elkarlanean egindako lanaren bidez, Eibarri modu esanguratsuan balio handiko ekarpenak egin izateagatik, hala nola, herriaren garaipen jasangarria ahalbidetuko duten ekintza estrategiko garrantzitsuak sortzea, giza konpromisoa, baloreak eta berrikuntza beste hainbaten artean. Bosgarren edizio honetarako, para esta quinta edición, como decimos, en el marco del 50 aniversario que este año cumple la Asociación Armera, se ha decidido otorgar el reconocimiento a dos empresas que celebran nada más y nada menos que su centenario y que se han convertido, sin duda, en todo un referente de la industria armamentística de Eibar. Nos referimos, como podemos ver en la pantalla, por un lado a Carabinas Cometa y por otro lado a Aya, Aguirre y Aranzábal. Vamos a empezar por Carabinas Cometa. Con respecto a Carabinas Cometa, podemos afirmar que su principal clave de éxito y de su permanencia en el tiempo es su capacidad de adaptación a la cambiante demanda. Carabinas Cometa ha pasado de fabricar en sus inicios armas de fuego, carabinas del calibre 22, a carabinas de aire comprimido, producto que constituye actualmente su seña de identidad. Naziarte mailan, kompetentzia izugarria duen produktu egiten duen arren, Carabinas Cometak oso sendotuta dauka bere tokia eta izugarri eskaera handia dauka gainera gure mugetatik kanpo. Bereziki, exigentzia maila altuenekoak diren eta aberastasunik handiena duten merkatuen aldetik. Este reconocimiento se debe a dos factores fundamentales. Por un lado, la calidad del producto y especialmente de sus cañones, taladrados con una altísima precisión y martillados en frío. El cañón constituye el elemento fundamental en la precisión del disparo y, en segundo lugar, por su capacidad de innovación continua, incorporando nuevos productos y sistemas de disparo. Horrez gainera, Carabinas Cometak beti eutsi izan dio Made in Eibar leloari, izan ere, herrian bertan kokatuta dauden instalakuntzetan egiten baitira karabinaren osagai guztiak. Hauexek, sarrera moduan Carabinas Cometaren ezaugarriak, hala ere, xehetasun gehiagoz ezagutzeko bideo bat ikusiko dugu, beraz, aurrera bideoa. Carabinas Cometa es una empresa ibarresa y de carácter familiar.
vinculada siempre a la familia Bascaran y al sector de la armería. Fue fundada hacia el año 1874 por nuestro bisabuelo Trifón Bascaran, el cual, como anécdota, llegó a ser alcalde de Eibar. A Trifón le sucedió su hijo, junto con otros asociados, su hijo Justo Bascaran, y al cual le sucedió sus hijas Conchi y Tere Bascaran. Estas delegaron la gestión de la empresa en sus maridos, Félix Martín y Corena y Osvaldo Bustinduy, recientemente fallecido, a los cuales le debemos gran parte de lo que somos hoy en día en la empresa. Cuando se habla de una empresa familiar es muy difícil saber lo que significa si no la vives desde dentro. Tras años de trabajo en otra empresa, me involucré en el negocio familiar y para cuando vine tengo la sensación de que sabía muchas cosas de ella porque las había vivido en casa, porque las había oído y era como si las hubiese vivido ya. Porque la empresa familiar significa que la llevas en la empresa y en casa, con la familia. En sus orígenes se fabricaban armas de fuego, de las cuales conservamos algunas patentes que datan de finales del siglo XIX. Y ya a mediados del siglo XX, desde mediados del siglo XX, nos dedicamos a la fabricación de carabinas de aire comprimido para uso deportivo y para la caza. Siempre hemos contado con producto propio y me atrevería a decir que el 99% de los componentes están fabricados o bien en la misma fábrica o bien en empresas de Eibar o de la comarca, por lo que consideramos que tenemos un producto totalmente eibarrés. Hauxe bada, ezagutuko zenuten askok, ezagutuko genuen askok, Karabinas Kometa, nik uste jadanik xehetasun guztiak honekin ja argi eta garbi azaleratu ditugula, eta iritsi da onarpenerako garaia. Ha llegado el momento del reconocimiento, un reconocimiento que van a recibir de manos del señor alcalde de Miguel de los Toyos, eta ona oholtza gain honetara deitu behar dugu enpresaren ordezkaritzan Laura Martín y Corena Bascaran. Mesedez, txalo bero bat. Laura Martín y Corena Bascaran entzat, como decimos, que recibe este merecidísimo reconocimiento de manos del alcalde de la localidad de Ibarresa, Miguel de los Toyos. Laura, nahi baldin baduzu, zurea da aukera hitz egitekoa. Bueno, egun on danori, buenos días a todos. Para nosotros es un gran orgullo recibir este premio a más de 100 años de trabajo y en parte pues nos hace sentir que formamos parte de la historia de este pueblo que es el nuestro, que es Eibar. Queremos hacer partícipes del premio pues a toda la gente que ha trabajado, que trabaja y que forma la familia de Cometa, que no deja de ser una familia, y a sus verdaderos motores, que fueron Justo Bascaran, Osvaldo Bustinduy y mi padre Félix, que está ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a todos los asistentes y sobre todo muchas gracias a nuestro ayuntamiento, al Ayuntamiento de Eibar, y muchas gracias, Miguel. Gracias. Gure zorionek beroenan, nola ez, Karabinas Kometa osatzen duzuen guztiontzat eta osatu izan duzuen ontzat. Eta bigarren enpresari egin behar diogu orain aipamena. Hortxe daukagu, pantailan jarrita, Aia Aguirre y Aranzábal, una empresa cuya clave de éxito radica, entre otros, en el hecho de haber sabido recoger el testigo de la tradición armera ibarresa y elevarla, sin duda, a la categoría de arte. Aia markako eskopetak eta rifleak munduko onenen artean daude, zalantza izpirik gabe. Etxe ingelesik entzutetsuenen mailan, baina hemengo produktuak gehigarri moduan sendotasuna eta fidagarritasuna ere eskaintzen ditu. Izan ere, Aian ez baitira luxuzko ezaugarrietako bat diren kontu estetikoak bakarrik zaintzen, hori ere bai noski, baita ere eta batez ere esango genuke produktuaren ezaugarri teknikoak ere. Esta circunstancia hace que las escopetas y rifles de la marca Aia estén presentes
en las cacerías más exigentes de todo el mundo. Su éxito radica también en haber sabido sortear las dificultades surgidas en el declive del sector armero y el cierre de talleres auxiliares, incorporando procesos a su empresa y convirtiéndose así en proveedor del sector armero en la comarca y en el extranjero. Hauexek, sarrera moduan, xehetasun nagusiak, hala ere, kasu honetan ere, aurrekoan bezalaxe, bideo bat ikusiko dugu xehetasun horietan sakontzeko. Aurrera bideoa. Bueno, pues esta historia de Aya Aguirre y Aranzábal empieza en 1915, ¿no? Cuando Nicolás Aranzábal, mi bisabuelo, y Miguel Aguirre deciden dejar Eibar y marchar a aprender el oficio de armero a Barcelona, de pues uno de los armeros más famosos que había en aquel momento en Europa, que era el alemán Eduardo Schilling. Y ellos comienzan con un pequeño taller de componentes de escopetas, ¿no? Poco a poco la cosa va creciendo y ya a partir de los años 30 pues la fabricación, digamos, que se estabiliza, y lo que eran dos socios que habían empezado a trabajar juntos, pues ya se puede decir que era una empresa asentada en Eibar. El año 1950 aproximadamente es un hito para Aya Aguirre y Aranzábal, que es cuando se le abren las puertas del mercado inglés, ¿no? Los hermanos King, que eran unos armeros famosos en Inglaterra, necesitaban un suministro continuado de armas y bueno, vienen a España a ver posibles empresas que den ese servicio y llegan a un acuerdo con Aguirre y Aranzábal. Y bueno, como ha sido algo normal en la historia de nuestro país, pues llega la crisis industrial de los 80 y la empresa se tiene que reinventar. Esa fabricación masiva de armas no tiene salida en el mercado, y lo que en ese momento hacen es enfocarse en un producto de lujo, artesanal y casi hecho a la medida del cliente. Y yo creo que una de las cosas de las que aquí la gente se siente muy orgullosa es que al final, cuando tú estás vendiendo armas en esos países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en Holanda, la gente reconoce Eibar, ¿no? Donde van nuestros productos, allí siempre va grabado el nombre de Eibar, y bueno, pues es una forma de contribuir a la imagen de lo que es nuestro pueblo. Kasu honetan ere, bideoren bidez, aurrez esan dugun moduan, xehetasunak modu sakonagoan ezagutuko ditugu, eta heldu egin behar diogo orain, errekonozimendu honi dagokion sari banaketari. Kasu honetan ere, Eibarko alkate jauna den Miguel de los Toyosek egingo du banaketa hau, eta ona une honetan enpresako bazkide diren 4 pertsonari egin behar diogu dei. Felix Barrenkua, Pedro Urquidi, Gorka Arantzabal eta Alex Arantzabal. Mesedez, zatozte laurok, como decimos, recogen este premio de reconocimiento los socios de la empresa, Felix Barrenkua, Pedro Urquidi, Gorka Arantzabal y Alex Arantzabal, de manos del señor alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos. Hortxe bada, ordezkari guztiak, argazki ofiziala pixka bat aurreratzeko eskatzen digute. Alex, zatozte pixka bat onago, mesedez, pixka bat onago, ongi sartzeko zaitezten. Argazki ofiziala eta txaloak. Ongi merezitako saria. Eta zuei ere, nola ez, sari hau jaso ostean, hitz batzuk esateko aukera ere emango dizuegu. Alex. Bueno, mila esker dan hori bene-benetan. Guretzako oso importantia da Eibarko udalak emandako sari hau jasotxia. Gracias a las autoridades, a quien ha decidido el otorgamiento del premio, a Miguel, a todos los asistentes. Queríamos decir
en 2 minutos 3 cosas, ¿no? Primero, una obviedad, segundo, una súplica y para acabar, un recordatorio. Empiezo con la obviedad. Cuando una empresa sigue existiendo después de más de 100 años de historia, hay que pensar que detrás de eso hay un montón de historias y podemos estar seguros de que más de una persona hizo algo bien en su momento. Cuando en la Primera Guerra Mundial, Miguel Aguirre y Nicolás Aranzábal bajaron desde un caserío de Elgueta y antes de montar un taller de escopetas decidieron marcharse hasta Barcelona a aprender el oficio de armero del famoso alemán llamado Schilling, aquellos 2 aldeanos ya estaban apuntando maneras. Hoy diríamos que gestionaron bien el conocimiento. En Haya hemos pasado la guerra civil, la posguerra, la dictadura, la crisis del petróleo, la crisis industrial de los 80 donde se cerraron tantas empresas en Eibar, la caída del muro de Berlín, el euro y hasta el Brexit, que aunque os creéis que no, nos afecta y mucho porque Inglaterra es uno de nuestros mercados, ¿no? Con 102 años, esa misma empresa ahora es capaz de poner sus productos en los mercados más exigentes y de competir cara a cara con los fabricantes más fuertes, desde Estados Unidos hasta Sudáfrica y desde Inglaterra hasta Alemania. Y como decíamos en el vídeo, en todos esos sitios llevamos el nombre de Eibar vinculado a la idea de la calidad y de la excelencia. En las armerías más famosas de Londres y de Nueva York todavía se puede leer Made in Eibar. Voy con la súplica. Cuidemos por favor el sector armero. No lo maltratemos y no nos olvidemos de él. No escondamos el sector armero como si nos diese vergüenza. En países más avanzados que el nuestro, como Inglaterra, como Bélgica, como Austria o como Suiza, cuidan el sector armero, lo miman y están orgullosos de sus empresas. Además, como dato decir que en España el sector de la caza supone al año 3.600 millones de euros y 54.000 empleos. Y para acabar el recordatorio, hoy es el día para recordar a todas estas personas que han hecho posible este sueño, a todos, empezando por aquellos 2 aldeanos que bajaron de Elgueta y pasando por tanta y tanta gente que ha trabajado en la empresa. Hoy es el momento para reconocer su trabajo, así que a todos ellos, eskerrik asko. Eskerrik asko eta zorionak nola ez, zuei guztioi ere, Haiako egungo ordezkarioi eta Alex Arantzabalek esan duen moduan, aurreko urte guzti horietan, gaur egia den proiektu hau, enpresa hau, egia izateko bidea jarri duten guztientzat. Eta gaurko azken saribanaketa honen azken atalera ari gara iristen y pasaremos a continuación, como digo, al reconocimiento Iñaki Goenaga a la excelencia emprendedora. Oraintxe ikusiko dugu, este premio quiere reconocer a las empresas innovadoras de perfil científico-tecnológico creadas por equipos emprendedores cuyo impacto es notable en términos de creación de empleo cualificado, volumen de facturación, internacionalización y efecto tractor innovador en su sector. Hementxe daukagun enpresa, Nesplora, hortxe jadanik pantailan daukagun Nesplora hori, zentzu horretan, orain dela 9 urte Gemma Clement, giza portaeraren azterketarako teknologia berriak erabiltzeko izan zuen ideiak Nesplora abiaraztea egin zuen. Portaeraren azterketa, tratamendu eta diagnosirako soluzio aurreratuetan gailurrean dagoen enpresa hain justu ere. El camino ha sido largo, no exento de esfuerzo, trabajo y perseverancia. Pero a día de hoy podemos decir que Nesplora cuenta con una cartera de productos de alto valor añadido, todas ellas vendidas científicamente, suponiendo una revolución en su sector. Productos que trabajan sobre el déficit de atención, la evaluación neuropsicológica de la memoria o las funciones ejecutivas en población adulta, entre otras. 2016an, Gemma Clement, Europako Batzordearen emakume berritzaile sarian finalista izan zen, eta horrez gainera, ETE tresnako bigarren fasea ere jaso zuen. Bere akziodunen artean, BIK Gipuzkoa eta Seed Capital daude, eta €1 euroko finantzaketa erronda fasean dago orain. Hauexek, sarrerako hitzak, baina kasu honetan ere,
bideo bat ikusiko dugu azalpenak xehetasun handiagoz geure ganatzeko. Aurrera beraz bideoa. Jaun Andreok, en este momento vamos a hacer entrega del reconocimiento Iñaki Goinaga a la excelencia emprendedora de manos de Iker Goinaga, que ahí tiene este galardón, eta nola ez, kasu honetan Nesplora izango da jasoko duena, eta mesedez eskatu behar diegu, etor daitezela ona saria jasotzera, Gema Clement fundatzaileari eta Unai Labirua gerenteari. Hementxe ditugu, un fuerte aplauso, como digo, para Gema Clement, fundadora de Nesplora, y Unai Labirua, gerente de Nesplora. Hortxe dira, agurrak, saria, eta nola ez, argazki ofiziala ere oraintxe aterako zaizue, mesedez aurrera zaitezte pixka bat, argazki horretarako. Ahí está, como decimos, la foto oficial de los ganadores de este reconocimiento, y al igual que con el resto de ganadores, también vais a tener la oportunidad de dirigiros al público para exponer cuanto queráis exponer. Bueno, eskerrik asko lehenengo sariagaitik. Me gustaría decir que yo me incorporé a Nesplora hace apenas año y medio, con lo cual he visto desde fuera un poco cómo era la compañía y la trayectoria que ha seguido. Y creo que este premio, lo recogemos con muchísimo orgullo porque significa un reconocimiento a un montón de tiempo de altibajos y de sufrimiento, hasta llegar a un punto en el que ahora estamos en ese momento dulce en el que estamos internacionalizándonos y creciendo y teniendo una atracción en el mercado muy interesante, ¿no? Como me incorporé hace tan poco, creo que Gema, que es la fundadora y la que es el alma mater de la criatura, es a la que tenéis que escuchar, ¿no? Bueno. Estas cosas pasan. Bueno, Nesplora es una empresa que tiene como visión general mejorar la comprensión de la cognición humana y como misión particular, que es la que nos da el prestigio científico, detectar de manera objetiva y prioritaria los trastornos cognitivos para prevenir, evaluar y tratar las enfermedades mentales, esas cosas que tanto nos preocupan. Al final lo que queremos saber es más sobre nosotros mismos
y queremos conocer mejor y conocernos mejor, pues sobre todo para ser mejores personas, ¿no? La innovación siempre parte de la necesidad, como habéis dicho antes. En Explora creemos que la tecnología es parte de ese conocimiento y que existe una compleja relación entre tecnología y empresa y también entre la investigación y la empresa. Y sobre todo el progreso de la investigación debe ser seguido de la correspondiente explotación de resultados. Esas palabras no son mías, son de Iñaki Goenaga y de Toribio Echevarría. Y estamos exactamente en el mismo lugar y en la misma necesidad actualmente. He repetido en múltiples ocasiones que para que haya empresas innovadoras, no solo las empresas tenemos que ser innovadores, sino también los ciudadanos y las instituciones. En Explora hemos pasado 8 años por reinventarnos, por crisis, por la crisis, la nuestra, la que hemos vivido, aunque vosotros habéis vivido muchas más, y la tecnología no llegaba y la innovación no llegaba. Hemos esperado, creado nuevas formas y ahora es casi cuando estamos en el momento justo y en el lugar adecuado. No hemos estado solos. En primer lugar, hay un equipo de personas que hemos crecido juntos, gracias a ellos estamos aquí. Beñat, Tamara, no sé dónde estáis, pero aquí estamos. Llevamos 8 años codo a codo y con gente visionaria, como Unai, innovadores y entusiastas. Gracias por creer en esto. En segundo lugar, hay un entramado social de ciudadanos y clientes que no tienen esa aversión a riesgo que hablabas, que son los primeros que compran y que su propia experiencia nos da la necesidad de que nosotros existamos, ¿no? Y gracias a ellos por creer en un futuro diferente y apostar por él. Y en tercer lugar, hay un entramado institucional público y privado capaz de ver lo que hay más allá de la investigación, capaz de ver el beneficio de lo que podemos llegar a ser como sociedad y como mercado, un mercado inmenso y además completamente internacional, porque la ciencia es absolutamente internacional. Capaz de valorar que nuestro futuro pasa por el conocimiento y la innovación, gracias a ellos también por perseguir este objetivo. Pero al final lo que hay en todo este reconocimiento que nos dais hoy, lo que vemos son personas que han tenido los ojos sobre nosotros muy de cerca. En euskera se dice mejor, zeure begian ondoan gaudela, y por eso hoy nos sentimos en casa. Gracias. Zorionak, saria jasotzeagatik, ikusten duzu, saria oso hori dagoela, ederra eta kalitatezkoa ere badela erakutsi digute, hori egin dutenek ere sari bat merezi beharko dute. Nola? Eibarkoa, Alfarte. Bueno, beraiei ere txalo bat eskaini beharko diegu, eibartaragoi ere, nola ez? Gauzak ondo eta tajuz egiten dakitela, bai, noski, dakizuela Ibarren. Eta gaurko saioari amaiera eman behar diogu, eta amaiera emango diogu Gipuzkoako Foru Aldundiko Aldun Nagusiaren, Markel Olano jaunaren hitzekin, beraz, nahi duzunen Olano jauna, zurea da hitza. Egun guztioi, agintariok eta lagunok, eta batez ere sarituak izan zaretenak eta finalista izan zaretenak baita ere, denei zorionak, eta baita ere, sari hauek noski antolatzen dituztenei eskarrik asko egiten duten lanarengatik. Nik esan barra daukat, lehenik eta behin, 27 urte dira sari hau martxan dagoela, eta hemen etorri diren saritu eta finalista askota askok, une honetan proiektu konsolidatu dira. Eta nik uste dut zuek eduki dezakezuen perspektiba hori dela garrantzitsuena. Orain sari hau jaso duzu, errekonozimentua jaso duzu, baina etorkizuna da aurretik daukazuena, eta nik desio duzuet, aurreko eduki duten arrakasta, zuek ere aurretik hemendik aurrera edukitzea, saritu izan edo finalista izan. Bata besteak dena dituzulako aukera berdinak. Nik esango nuke lehenik eta behin, hemen aipatu da behin eta berriro, ez? Guk Gipuzkoan eta Euskadin gure herrian ekosistema daukagu. Ekosistema horrek egiten duena da egitura sozioekonomikoa daukagula, eta hor enpresek eta industriak dauka pisu berezia. Zerik zenik ez dago, Debabarrenan, Eibarren industria daukan pisua, trajektoria industrialak, baina gaur egun realidade industrial oso importante bat. Eta nik esango nuke lehenik eta behin egin beharra daukagula, eta gaurko ekitaldiak hortara egiten du kontribuzioa, egin beharra daukaguna da rekonozitu. Rekonozitu industriak eta enpresak gure lurralde honetan, eta gure herrian daukan importantzia. Importantzia estrategikoa. Eta rekonozimentu horrekin batera eta aprezio horrekin batera, behar duguna da estrategia industrial bat. Estrategia industrial koherente bat, erakunde publikoena eta gizarte osoarena
justu gure industria eta gure estruktura industrial hori indartzeko, eta bermatzeko baita ere biziraupena industrialera etorkizunari begira. Askotan, egiten zaigu, adibidez gaur egun bizi dugun kasu honetan, enpresa bat krisian dagoenean, egoera txarra dagoenean, egiten da erakunde publikoen lana kritikatu. Askotan, enpresaengan siniste ez duten pertsonen partetik. Eta nik esan beharra daukat, lehenik eta behin, estrategia hori edukitzeko, industria hori edukitzeko, ezinbestekoa dela enpresan sinistea. Eta gero, egin behar da lan planifikatu bat, eta lan koordinatu bat. Eta erakunde publiko eta pribatuen arteko elkarlana. Gaur, behin eta berriro aipatu den konzeptua. Eta hori azpimarratu beharra daukagu. Eta gero, biztan da baita ere, erakunde publikoen arteko koordinazioa. Nik esan beharra daukat, lehenik eta behin, guk konpromiso hartuta daukagula Euskal Erakunde guztiok, Euskal enpresari eta Euskal industriari babesa emateko hemendik aurrera ere. Eta horretarako oso importantea da ekintzailetza. Horretarako oso importante dira enpresa berriak. Lehenago aipatu dut, enpresa batzuk egoera zailean badima daude. Gure konpromisoa da eurekin, eta da bizirauteko laguntza edukitzea erakunde publiko ikuspegitik. Baina tamalez, batzuk ez dute jarraituko. Eta jarraitze ez duten sektore eta enpresek ordezkapen bat eduki dezaten, ordezko bat eduki dezaken, ezinbestekoa da enpresa berriak sortzea. Eta baita ere, ezagutza arloan sortzen diren enpresa berriak sortzea. Eta nik uste dut gaur, Toribio Etxebarria sari hauekin, rekonozitzen ditugula justu enpresa berri horiek, ekintzaile berri horiek eta etorkizuneko enpresariak. Eta hori izango litzateke nire lehenengo hausnarketa. Eta bigarrengoa, labur-labur, da esatea, garai bateko egoera ez dela gaur egun daukaguna. Gaur egun bizi dugun egoera ekonomikoa, azkeneko sarituak aipatzen zuen, oso globalizatua eta oso azeleratua da. Gaurko egun hauetan, aste honetan irakurri dudan datu bat, niretzako bereziki azpimarragarria da, adibidez, hegazkinak edo automobilak inventatu zirenetik, 50 produktu saldu zirenen arte, 60 urte pasa zirela. Inbentziotik 50 milioi saldu arte, 60 urte. Eta dauzkagu Facebook edo Twitter bezalako ejempluak nun martxan hasi zirenetik Facebooken kasuan 50 milioi erabiltzaile izatera arte 3 urte pasa zirela eta Twitterren 2. Beraz ikuste duzuen bezala izugarri ari direla azeleratzen prozesuak. Eta horren aurrean, ezinbestekoa da, lehenago nion bezala, estrategia bat edukitzea herri bezala, eta behar ditugu ekintzaileak. Ekintzaileak sektore berri horietan presentzia edukitzeko, eta gero baita ere, erakunde publikoen ikuspegitik, euren hasierako hortan, azelerazio horretarako eta eusteko pixkat momentu horretan behar dutena da laguntza. Hori izan, nire hitza batipat eta nire gaur egungo ideia nagusia. Erakunde publikoak elkarrekin gaude, gizartearekin gaude, etorkizuna elkarrekin enfokatzeko. Eskerrik asko. Bai, Jon Andreok, eskerrik asko Lano jauna. Azken hitz hauekin amaiera eman behar diogu gaurko ekitaldi honi. Con estas palabras del diputado general Markel Orano, damos por finalizada esta edición. Datorren urtean 28. izango dugu, ondo bidean, eta horri begira lehen esan dugun bezalaxe, alde batetik zorionek beroenak mikrofono hobetatik, saria jaso duzuenoi, baita finalista izan zareten guztioi ere, guztiok ere animatu nahi zaituztegu aurrerako bide horretan sendo eta tinko jarrai dezazuen, eta amaitzeko bi gauza besterik ez. Para finalizar, 2 recordatorios. 1. Todos los finalistas y todos los ganadores de premios, por favor, tenéis una cita ahora en el exterior para la foto de familia, la foto oficial. Y en segundo lugar, decirles que, como es habitual, vamos a finalizar con un pequeño lunch que va a servir de aperitivo, cierre gustoso para esta edición. Esan da bezalaxe, esker mila guztioi, gaur hemen izateagatik, eta nahi duzuen arte izan ongi. Agur.